La situación de confinamiento domiciliario a consecuencia de la pandemia significó un incremento en el teletrabajo, los estudios online y la educación virtual. La nueva normalidad llevó a un significativo aumento de horas diarias del uso de pantallas, lo que termina repercutiendo en nuestra salud psicofísica. La vista, bombardeada por la sobreexposición a los dispositivos, la postura que nos acarrea más de una dolencia y el sedentarismo que, acompañado con ansiedad, nos empuja a una alimentación que suele verse desordenada, especialmente por no tener horarios, terminan por ponernos en jaque. En este momento que estamos atravesando de la pandemia, se ha hecho muy evidente, ¿no? Porque todas las tareas se hacen online, virtuales, ya sea escolares, laborales. Entonces ahí es como se ha intensificado el problema del uso excesivo de las pantallas. Nosotros parpadeamos 24 veces por minuto mientras hablamos, mientras estamos en nuestra vida cotidiana. Y cuando pasamos a fijar una pantalla, ya sea una computadora, un iPhone, un celular, automáticamente disminuimos un 30% ese parpadeo, sino que también disminuimos un 50% la oclusión, que son todos los mecanismos que tenemos nosotros para proteger la vista a través del fil lagrimal. El fil lagrimal es lo que lubrica el ojo. Entonces, ahí es donde viene, en esta época donde se ha multiplicado exponencialmente el uso de las pantallas, los problemas visuales, que son irritaciones, sequedades oculares, fatigas y manifestaciones de defectos visuales que antes a lo mejor la persona no se daba cuenta y ahora con el uso excesivo se manifiesta. Por un lado están las clínicas, digamos, que son las sintomáticas, el uso excesivo de cualquier parte de nuestro cuerpo. Si yo voy a un gimnasio y le meto horas, voy a terminar destruido. El uso excesivo no va a ser bueno. Bueno, en la vista es lo mismo. Entonces, por eso yo siempre les aconsejo que el ojo es un músculo que necesita también de su relajación. Eso clínicamente. Ahora vamos a la parte oftalmológica. El agotamiento y el cansancio, que se manifiestan a veces con el uso excesivo, se puede traducir a la falta del uso del anteojo, ya sea o por una pequeña miopía, o por un astigmatismo, por una hipermetropía, que son los 3 defectos básicos de oftalmología. Está agotado y cansado, los factores pueden ser varios. Y tenemos los elementos de refracción para poder medir la anatomía del ojo y poder decirle si hay un vicio de refracción que puede contribuir al agotamiento. Porque si yo a ese músculo que lo sobreexijo, encima necesita una graduación para que se relaje y vea mejor, es súper necesario. Y más en estas épocas donde estamos viviendo prácticamente a través de las pantallas, porque es todo virtual ahora. Entonces, si yo estoy fijando, leyendo con una compu, celular, iPhone, lo que sea, 20 minutos descanso uno por lo menos para que se relaje los músculos internos del ojo. Y después, a los 20 minutos, vuelvo a relajarme, pero ya me relajo 5 o 6 minutos, ya un poquito más prolongado. Porque muchos piensan que relajarse es dejar de leer la computadora e irse a ver el WhatsApp. No, eso no es relajarse. Relajarse es mirar la ventana, mirar a la distancia, relajar la vista. Los 20 minutos son fundamentales que hagamos una pausa por lo menos de 1 minuto, para que de esa forma podamos, en el tiempo, evitar la fatiga ocular. Hay protectores nuevos con respecto al filtro azul, que es uno de los más nocivos para la vista, que los tienen la parte de los monitores, la gente que trabaja excesivas horas en la computación. Por eso actualmente han salido filtros modernos como Blue Protection, y después tenés, independientemente de corregir el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía, que por eso es importante que una vez por año se consulte a un oftalmólogo, simplemente para evaluar y chequear no solo la refracción, la presión y cualquier afección que a veces ni siquiera dan síntomas a veces. Y junto con eso ya de tener los coadyuvantes, que son los lubricantes oculares.
El estar tanto tiempo frente a los celulares, tablets, computadoras, trae consigo dolores de cuello y cabeza, lo que aumentó las consultas a kinesiólogos. Las malas posturas hoy en día, más en esta época de pandemia donde se hacen todas las cosas, las actividades en forma virtual, con el ordenador o con el celular, impactan en lo que es el músculo esquelético, el sistema musculoesquelético. Produciendo tensiones a nivel cervical, tensiones a nivel de la espalda alta y dificultades en los miembros superiores. Lo que nos va a dar es el típico dolor al mover el cuello, los crujidos, procesos tendinosos también en hombros, en pulgares, en codos, utilizando siempre el ordenador o el celular. Las formas correctas te voy a enumerar primero con la computadora. Si uno tiene una charla, que ahora está muy de moda el tema del Zoom y de las teleconferencias, tiene que tener un buen respaldo, sentarse bien apoyada la espalda en el respaldo de una silla, hombros relajados. Si tienen que tipear, que pongan, digamos, sus codos y sus muñecas a unos 90 grados. No hacerlo en forma brusca, sino deslizar los dedos en el teclado. Y también hay que tener un buen control de lo que es la pelvis y una flexión de cadera de 90 grados con una flexión de rodilla y un buen apoyo de los pies. Obviamente siempre tratar de hacer descansos, si se puede, y después con el celular lo que pedimos es que la persona trate de agilizar su mano inhábil para que no se cargue todo lo que es mensajería o movimiento del celular con el pulgar de su mano hábil, porque eso va a provocar dolor, tendinitis, va a provocar también lo que es inflamación. Y bueno, lo que queremos es que, o recomendamos, mejor dicho, es que el celular esté siempre a la altura de los ojos. Ahora hay un síndrome con esta pandemia que se llama síndrome del mensaje de texto. ¿Por qué? Porque es la postura en flexión de la cervical y bajamos el cuello y producimos siempre una constante tensión. Por eso recomendamos que el celular esté a la altura de los ojos. Si tenemos un dolor cervical, por una tensión del músculo, vamos a notar cuando nos pasamos la mano, nos tocamos, nódulos, que son como bolitas, que bueno, eso lo podemos ir trabajando o tratándolo de relajar con elongaciones cervicales. Podemos llevar el mentón hacia un hombro, para un lado, vamos al otro, hacemos un círculo bien despacio hacia arriba, volvemos y vamos hacia el otro lado. Nos podemos ayudar también para elongar un poco más profundo, con una mano en la cara contraria al que yo quiero elongar, lo mantengo, voy al otro lado, bien despacito, y después también lo que le puedo agregar, estos son básicos, o sea, es para que uno lo pueda hacer en casa. Lo que le podemos agregar es, en una postura relajada de hombros, llevar el mentón bien despacio hacia el esternón. ¿Para qué? Para que ese músculo se empiece a elongar y se relaje. Y en cuanto a los dolores en hombro, en codo y en pulgar, que son las típicas tendinitis por sobreuso, porque por lo general todos estos procesos inflamatorios se dan por sobreuso, les recomendamos hielo. 3-4 veces al día, 15 minutitos, reposo. Y bueno, y si el dolor persiste, no hay que dejarse estar porque los procesos tendinosos después se resuelven con mayor tiempo. O sea que consultar con un traumatólogo o ir al kinesiólogo. Pero siempre el hielo tiene que ser un aliado para los procesos tendinosos. Al quedarnos en casa, cambios de hábitos, horarios de escuela y el trabajo en el hogar, el sedentarismo provoca de nuestra alimentación se ve alterada, incluso por la ansiedad que nos provocan estos más de 200 días de pandemia. La pandemia trajo encierro. Al traer encierro, al principio nos parecía bueno poder cocinar, compartir en familia, y por ahí hicimos preparaciones que no estábamos acostumbrados a comer, como por ejemplo todos los días elaborar una torta casera, hacer preparaciones con más salsas o preparaciones sofisticadas, porque como estábamos encerrados nos parecía que estaba bien para pasar el momento.
Esto se fue prolongando el tema de hacer menor actividad física, o sea que teníamos un menor gasto calórico y un aumento en la energía. Entonces esto dio que algunas de las personas hayan aumentado de peso por esto de estar encerrados en casa, movernos menos y comer por ahí cosas que no son tradicionales en nuestra vida diaria. El tema de la ansiedad, primero hay que definir si realmente es una ansiedad o si yo me estoy alimentando con alimentos ultraprocesados que en realidad generan que yo quiera seguir comiendo. En este caso no es lo mismo comer una torta de sobrecito, o sea que compramos en el súper, a hacerla en casa. Esa torta de sobrecito trae conservantes, aditivos, colorantes, un montón de químicos. Eso hace que querramos seguir comiendo. Entonces, por ejemplo, si nuestra alimentación está basada en verduras congeladas, hamburguesas, por ejemplo, patitas compradas, ultraprocesadas, esto va a generar que uno quiera seguir comiendo y que tenga hambre. Además de estar encerrados en casa sin un gasto de energía, esto significa que por ahí estamos sin hacer nada y agarramos y lo primero que hacemos es comer algo. Entonces, respecto a esto de la ansiedad, también las emociones juegan en contra, ¿no? Porque hay personas que dependen cómo estén, si están tristes o están felices, pueden tender a comer más o menos alimentos. Estas emociones y el alimento que atraviesa nuestro día, por ahí puede jugar en contra en que nosotros comamos más de lo que nuestro cuerpo necesita. Bueno, preferentemente hay que evitar los alimentos ultraprocesados, o sea, todo lo que viene en paquetes, que es comprado y que tiene un montón de ingredientes. Por ahí la sugerencia es que podamos cocinar comida real, natural, que tengamos una buena selección de verduras, de frutas, de carnes, de lácteos, tratando de distribuirlo a lo largo del día para que tenga un beneficio óptimo por nuestro organismo. Entendiendo primero que nuestro organismo necesita de la energía para poder vivir y para poder realizar las funciones metabólicas. Entonces, por ejemplo, comenzar con el desayuno, que como la palabra lo dice, corta con el ayuno de la noche, en el cual veníamos durmiendo, descansando. Entonces poder ingerir alimentos de buena calidad, que contengan calcio, que contengan hierro, o sea, grupos de vitaminas, de minerales y de macronutrientes como hidratos de carbono, proteínas. Entonces, por ejemplo, poder hacer un buen desayuno con una fruta, con una taza de leche, comer algunos frutos secos. Después, el almuerzo, tratar de que nuestro plato tenga la mayor cantidad de colores posibles. En esto hablamos de verduras, de legumbres, de carne. Cuanto mayor variedad haya, mejor calidad de nutrientes. Y así poder repetirlo durante el día en cuanto a la merienda y la cena. Nosotros con 4 comidas al día y una buena selección de alimentos vamos a tener una buena incorporación de nutrientes para nuestro organismo. Los especialistas advierten que la pandemia vino a instalar cambios que van a perdurar en el tiempo. Será cuestión de encontrar la manera en que el cuerpo reciba el menor impacto posible para llevar una mejor calidad de vida.